Proseguiamo con il professor Joaquín Ferrer Arellano. Ecco, il professor Ferrer è dottore in teologia all'Università Lateranense e in diritto canonico e civile ed è uno dei fondatori della facoltà di filosofia nel 64 e di teologia nel 67 dell'Università di Navarra. Professore di studi generali della prelatura dell'Opus Dei in Spagna dal 1958. Ha ricevuto il premio Luis Vives in filosofia dal Supremo Consiglio di Investigazione Scientifica di Madrid ed è autore di vari libri di filosofia e teologia, ad esempio, tra gli altri, Filosofía de las Relaciones Jurídicas, Persone y Relación, Dimensión Petrina e Mariana della Iglesia. Inoltre numerosi studi di cristologia, antropologia, mariologia ed ecclesiologia. Collaboratore di diverse riviste teologiche e filosofiche, tra cui Efemerides Mariologiche, Annales Teologiche, Scripta Teologica e l'Annuario Filosofico. Innanzitutto devo chiedere scuse perché ho dimenticato l'italiano. Da tanti anni non veniva all'Italia, soltanto per congressi, con traduzioni simultanee non aveva problema. No? Dall'anno 58 che fece la laurea in teologia, non abitava qui. E anche io abitavo nel collegio romano della Santa Croce, dell'Opus Dei, si parlava abitualmente in castigliano. No? Ora chiedo scusa perché farò qualche rilievo in italiano, un male italiano, ma mi esprimerò nella mia lingua. No? Io credo che si capisce abbastanza bene se si parla un po' lentamente. Bueno, voglio ringraziare l'organizzazione di questo congresso, che era molto urgente che si facesse, perché con la perspectiva que da el tiempo es más, se puede hacer un balance más objetivo de lo que ha sido, sobre todo cuando ya ha concluido su vida, la obra, la recepción y el contenido, y la persona de Rahner, que ha tenido tanta influencia, quizás sea el teólogo más influyente del siglo pasado, nel secolo scorso. Adesso sembra che la sua stella decline, no? Per la crisi della modernità, que está en español decimos en fase de derribo acelerado. La posmodernidad, que en definitiva es la misma, se está edificando con los cascotes de la modernidad, que ya está, digamos, pues prácticamente acabada. Pues ese pensiero débole que se dice aquí los italianos, ¿no? De Páttimo y compañía, la posmodernidad. Últimamente suena mucho menos, se habla mucho menos de Rahner, por lo menos en lo que yo conozco, en los ambientes que yo, a diferencia de mis años mozos. Bueno, yo soy un converso de Rahner.
Ahora, cuando le oía al colega, el profesor Andergen, que la lectura de Ranner, que equivale a una especie como de influencia muy profunda, que parece los ejercicios, algo parecido a lo que puede ocurrir con los ejercicios espirituales. Él es ignaciano, pero bueno, no quiero hacer alusión en esta perspectiva propiamente religiosa, ¿no? Y recordaba lo de la fenomenología del espíritu. Pues yo recuerdo que hace ya casi 40 años era un profesor joven comparado con lo que soy ahora, no demasiado, de filosofía y teología en Pamplona. Explicaba antropología teológica, filosofía de la religión, ¿no? Y me deslumbró la lectura de Ranner, deslumbró. Permítese esa referencia personal de hace casi 40 años, ¿no? Fue en la década de los 60, cuando leí numerosos escritos suyos que me subyugaron por su profundidad y coherencia. Y me aficioné, leí los primeros tomos de los escritos y los ensayos aquellos tan interesantes que a mí me parecían entonces las cuestiones disputate sobre la Iglesia de los sacramentos, lo dinámico en la Iglesia. Y recuerdo de una manera muy especial, me impresionó el ensayo que tiene sobre la muerte. Y una anécdota muy personal. Me produjo un impacto aquel estudio. Y recuerdo que un alumno mío, que era bastante descreído, agnóstico, ¿no? Quedó muy desconsolado por el fallecimiento, un trágico accidente en automóvil de su prometida, que era del mismo curso. Y fui a visitarle al hospital donde estaba tan impresionado, tuvieron que asistir los médicos. Le di a leer el ensayo sobre la muerte de Ranner y le gustó, y fue beneficioso para él. O sea, que no podemos decir sin más que necesariamente... Es verdad que es una obra muy antigua y después tuvo lugar este deslizamiento progresivo, ¿no? A estas posiciones que la verdad es que no sabía yo que había llegado tan lejos por lo que he oído aquí. Bueno, y entonces esa especie de íncubo, incluso la lectura de Ranner notaba yo que no me producía paz. Le debo a Cornelio Fabro haberme curado de él, porque invitamos a la Universidad Pamplona, era el año 70, el profesor invitado dio unas conferencias, unas clases, tuvo 2 semanas. Y yo era el encargado de atenderle cuando estaban en el Hotel Maisonave. Hicimos una serie de cenas, de comidas, los dos a solas juntos. Y entonces yo les puse un poco lo que me ocurría leyendo a Ranner, que, en fin, por una parte me atraía y por otra parte me quitaba la paz, ¿no? Notaba yo, según discernimiento de espíritus, aquello no iba bien. Y él entonces estaba escribiendo, estaba en la Universidad de Perugia, ¿no? Estaba escribiendo la Svolta antropológico. Y me expuso todo el curso de ideas que aparece en este libro, ¿no? Y me convenció de que aquello era falso, entre otras cosas porque no había profundizado en sus obras filosóficas primeras y sobre todo lo que leía de las cuestiones disputadas, en fin. Hay que decir que tiene desarrollos muy interesantes, Ranner, y a mí desde luego me incitó y me ha servido en ese sentido. Yo le estoy agradecido en algunos momentos en los cuales, pues, recordando sus lecturas, pues incitaban a continuar investigando, el no conformarse con lo ya establecido. Es bueno cuando se hace de manera prudente y sin afán de novedad excesivo, ¿no? Pero yo reconozco todos los días rezo por Ranner, porque le estoy agradecido. Y además estaba contando una anécdota que interrumpí, que cuando aquella chica, aquella mujer joven,
una mía también, que murió en trágico accidente de automóvil. Un viaje de Vitoria, venía con su novio, ¿no? De Vitoria a Pamplona. Y la víspera, a la salida de clase, se me ocurrió hablar con ella. Digo, quisiera preguntarte algo, ¿no? Tuve la inspiración, tuve una larga conversación espiritual. Y justo al día siguiente murió. Una edición espiritual estuve haciendo y quedó, vamos, como decimos en España, con las maletas hechas para irse al cielo, ¿no? Quedó después de aquella conversación. Y lo asocié, como su novio había leído aquel ensayo y le hizo tanto bien, pues le tengo un cierto agradecimiento por aquella época. Ella dijo que no me produjo buenos frutos porque le quitaba la pasta, ¿no? Una especie de incu. Me acordaba cuando decía ahora el profesor aquello de la fenomenología del espíritu, que transforma, que es un machacamiento de las sines en algún sentido, ¿no? Y luego ya unas conversaciones que tuve con San José María Escrivá, con el cual he convivido muchos años y durante los 25 años últimos de su vida he tratado muchísimo. Me dijo que no se me ocurriera leer a Ranes. Por favor, no, te va a hacer mucho daño. Entonces abrí mi alma y le dije, lo cuento como algo personal de mi biografía, ¿no? De hecho, yo ahora mismo, antes de hablar de él, me he encomendado al Señor y a Hernán, que supongo que estará con él, porque aunque no sean más que por las oraciones que yo le he dirigido, algo le habrán valido, ¿no? Y aparte que judicat dominus est, ¿eh? Y no sabemos lo que le ha podido ocurrir, es una experiencia personal y tal. Bueno, que se me excuse esta especie de desahogo de confesión pública de una parte de mi biografía, ¿no? Por eso cuando me propusieron venir a hablar de Ranes, pues la primera impresión fue de rechazo. Ya me he liberado yo de este tío, ¿no? Pero, por otro lado, digo, bueno, pues voy a ver qué pasaba. Hacía años que no leía y entonces he dedicado, durante 2 o 3 meses, he dedicado muchas horas a releerlo y me he dado cuenta, pero no tanto como aquí, porque no me daba tiempo. Me digo que me hice propósito, primero por un consejo cuasi imperativo de San José María, que no se te ocurra leerlo. Y claro, como un hombre tan inspirado, me lo tomo en serio, ¿no? Y ahora, volviendo, pues veo que efectivamente, y hay que agradecer a los franciscanos de la Inmaculada que hayan organizado este convenio, creo yo, ¿no? Porque ha pasado tiempo suficiente para poder hacer un juicio más objetivo, porque, bueno, no sabemos muy bien, que estuvo durante tiempo sometido a silencio, prohibiendo sus escritos. En los años 60 del pasado siglo gozó de reconocimiento jerárquico. Juan XXIII le animó a que siguiera, ¿no? El beato Juan XXIII. Y sus opiniones tuvieron gran peso en el concilio. Eso es evidente, ¿no? Y bueno, pues se dividen las opiniones. Algunos le consideran, y yo que me he educado con los jesuitas, tengo muchos amigos jesuitas antiguos, alumnos de Ranes, que le veneran, que le tienen en un pedestal, ¿no? Y me suelen decir que es el mayor teólogo después de Santo Tomás de Aquino. Y estaban convencidos, la última vez que hablé con uno de ellos, al final del siglo pasado, me acuerdo, me dijo, el siglo XXI se iría creciendo su influencia en la Iglesia. Desde luego no se ha cumplido. Yo creo que cada vez se habla menos de él, ¿no? Con este pontífice, además, que ya hubo una ponencia que hablaban de cómo no lo... Y lo ha criticado, ¿no? Solfán Baltasar también, y tantos otros, ¿no? Alfaro, que yo conozco bien, que es de Navarra, Alfaro también lo criticó, y tantos otros. Bueno, entonces algunos avanzan reservas muy fuertes, reservas, y otros lo consideran dañino o en fin, que tiene un germen patógeno venenoso que puede hacer daño, ¿no? Y efectivamente yo me adhiero a esta opinión. Opinando dico non asserendo, judicat dominus est. Y yo me encomendaba a él antes de hablar para meter la pata y rezo constantemente por su alma, entre otras cosas, porque me hizo bien en algunos aspectos y tengo asociado ese recuerdo de aquella chica que murió en un accidente
y coincidió con que estaba viviendo en la salida de la muerte, etcétera. En fin, ya no voy a repetir. Bueno, entonces entrando en tema, se trata de exponer la perspectiva escatológica en la filosofía y teología de Rahner, entonces, perspectiva escatológica. Pero bueno, no se puede hablar de escatología sin tener en cuenta el conjunto de toda su obra y concretamente la cristología, que es el tema que me han propuesto es el misterio de Cristo en Karl Rahner y su perspectiva escatológica. Bueno, el capítulo de Chistóstoco que tengo aquí delante, el curso fundamental sobre la fe, que ha sido varias veces citado, ahora mismo acabamos de oír varias citas suyas, comienza la exposición de escatología, que viene al final de su escatología, diciendo que la escatología cristiana no es sino la recapitulación de toda la antropología teológica, en tanto que el hombre es espíritu libre, creado y agraciado por la comunicación de Dios mismo. Propiamente, la escatología no es algo adicional, sino que muestra, una vez más, al hombre como lo que entiende el cristianismo, como el que, alejándose de su presente actual, existe hacia el futuro. O sea, que el hombre solo puede decirse a sí mismo, conocerse como tal, es tomar conciencia de sí, sino como alguien que es ante todo libertad, que vamos a ver ahora, ¿no? En la esencia del hombre es la libertad, en esto se parece a Hegel, ¿no? El que quiere libremente y espera que puede llegar a ser, lo que espera como lo enviado a él y aceptado por su libertad. Por tanto, en virtud de la esencia del hombre, la antropología cristiana es futurología cristiana, es escatología cristiana. Bien. Y en otro pasaje dice que la tesis fundamental de la escatología es que el futuro auténtico, aún no realizado del hombre, en su proyecto prospectivo, que vamos a hacer referencia ahora, para la verdadera interacción de nuestro presente desde el futuro, es conocido desde dentro de la experiencia presente de salvación, que es la fe en la encarnación del Logos, en la muerte y resurrección de Cristo, como sucesos históricos que son permanentes, definitivos, porque en ellos Dios mismo se ha comunicado plenamente y por ello de forma no superable al mundo. Cristo mismo es el principio hermenéutico de todas las afirmaciones escatológicas. Sabéis que escribió, estaba en el tomo quinto, un largo artículo, una conferencia que dio, ¿no?, sobre principios hermenéuticos de orden bíblico que apenas desarrolla, pero sobre todo teológicos, para la interpretación de las afirmaciones escatológicas. Y concluye diciendo que Cristo mismo es el principio hermenéutico de todas las afirmaciones escatológicas, que son las mismas afirmaciones de la antropología dogmática de la cristología, transportadas solo al modo de plenitud de lo que afirman, que conocemos solo, aquí se ve claramente un reduccionismo, me parece, ¿no?, procuro mostrar en este estudio, en cuanto anticipadas salvíficamente en el presente. Pues aquí el subtítulo ya, así decimos, Fernandum apparuit, pues el ya se puede decir que es el horizonte que cierra, porque el futuro hay que verlo como desde el presente en cuanto ilumina el presente. Si el futuro lo leemos sin hacer esa reducción de lo que es la expresión simbólico-mítica al contenido, ¿no?, que quieren decir, como si fuera un reportaje anticipado, entonces estamos en lo que llama escatología en un sentido utópico, que es falso, que no es cristiano. De manera que nos interesa lo que conocemos del futuro es lo que conocemos del presente del hombre. Y el futuro tanto que
ilumina el presente desde el presente. No se trata de ver como una película, un reportaje anticipado de ello. Bueno, esto es lo que el padre Fellner ha leído, esos 3 resúmenes, esta conferencia, que es una especie de breviloquium, diciéndolo a la manera de San Buenaventura, ¿no? Al final. Pues una de las 3, la última, que es como la síntesis, a manera de Hegel, decía el padre Fellner, ¿no? De las 3, la última es la síntesis. Primero hace más bien referencia a la autocomunicación de Dios al hombre, que es Dios Padre, ¿no? El hacia dónde es la persona que se autocomunica. La segunda, el espacio que lo recibe, que es un voto, y la síntesis de esta contraposición. Y hace referencia precisamente a la escatología. Además, el cristianismo es un mantener abierta la pregunta por el futuro absoluto, que como tal quiere entregarse en una comunicación de sí mismo. Ese futuro absoluto que se llama Dios ha fijado escatológicamente en Jesucristo de manera irreversible esa voluntad suya. O sea, el criterio último para interpretar todas las expresiones escatológicas es desde Jesucristo, que es precisamente la cumbre escatológica de la comunicación histórica de Dios mismo, cima en la que está revelada como irreversiblemente victoriosa. Esto es justamente el misterio de Cristo, Cristo en su plenitud, ¿no? Bueno, pues eso lo dice él, que volviendo a los novísimos, cómo se reconducen a Cristo, un criterio interpretativo. Todo lo que podemos decir objetivamente y también todo lo que únicamente decimos en la escatología de una dogmática católica deriva de la experiencia de Cristo como centro de la historia salvífica. Que el tiempo tendrá un fin, que el antagonismo entre Cristo y el mundo se agudiza hacia el fin, que la victoria en su totalidad concluye con la victoria definitiva de Dios en su gracia, que esta conclusión del mundo, en tanto que obra incalculable del Dios libre, se llama juicio de Dios, en tanto plenitud de la realidad salvífica, de venida ya definitivamente vencedora con Cristo. El juicio, cada uno en particular, y nueva venida y juicio de Cristo, en tanto plenitud del hombre singular que no termina en su función de ser elemento del mundo, juicio particular. Y en tanto el mundo no es simplemente la mera suma de los individuos particulares, juicio universal. En tanto la conclusión del mundo es la plenitud de la resurrección de Cristo, se llama resurrección de la carne y glorificación del mundo. Eso está en el tomo 4 de los escritos, luego más adelante no tendría mucho sentido hablar tanto de juicio particular, porque como veremos prácticamente, andando el tiempo, llegó a negar la escatología intermedia. Muy cerca, no lo dice expresamente, pero es muy cerca de la teoría de los autores protestantes de la muerte total y resurrección total. Sino es que el tiempo, una vez que llega la muerte, ya no hay ningún tipo de duración sucesiva, ¿no? Sucesiva, quizá, el león, propiedad de las separadas de los ángeles, no es un movimiento propiamente sucesivo, pero sí instantáneo. El león es una especie como de un tiempo diferente, pero no es como el nuestro, pero no se puede hablar de ninguna manera de eternidad, entonces caeríamos en... Y él no acepta, el tiempo directamente pasa a la eternidad, lo cual quiere decir que no hay escatología intermedia, de hecho, de una manera ambigua, no lo dice con toda claridad, pero se deduce de su pensamiento que lo niega, ¿no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora, he dividido el trabajo, que no voy a leer todo entero, ¿no? Porque es muy tarde y estamos cansados, ¿no? Y se ha dicho prácticamente todo sobre Rahner, ¿no? Bueno, comienzo primero, si es la escatología no es propiamente nada que se añada a la antropología teológica y a la cristología, pues comienzo primero el punto de partida de Rahner, la antropología trascendental, lo cual pues ya más o menos está dicho, y aquí lo pongo a mi manera, y en buena parte pongo las ideas que tengo en recuerdo de las largas conversaciones que tuve con Cornelio Fabro, y luego pues lo que escribí sobre él más adelante, ¿no? Como ya apenas lo leía, más que nada recuerdo. Un libro que tengo, Filosofía de la Religión, dedico bastante espacio a criticar de Rahner,
y en ese otro metafísica de la razón y de la alteridad también, y los pongo aquí, ¿no? De manera, quizás repita algo, pero desde una perspectiva diferente, muy personal, y quizás pues, no sea exactamente lo mismo que se ha dicho. Bueno, y, o sea, después de la antropología trascendental, el misterio de Cristo como futuro absoluto del hombre, agraciado por la autocomunicación de Dios en la historia, y luego la esperanza trascendental en un futuro que, bueno, categorialmente debo encontrarlo en Jesús de Nazaret. Y por último, los novísimos, uno de ellos, la proyección de, digamos, de esos fundamentos antropológicos, cristológicos, orientado a los novísimos como tales, ¿no? Bueno, en cuanto a la antropología trascendental, Karl Rahner, la última conferencia que me ha gustado mucho, me ha abierto los ojos porque no lo conocía yo, no me había dado cuenta hasta qué punto hay un influjo hegeliano y me ha convencido, cierto, ¿no? Mayor todavía que en Kant, yo creía que era sobre todo Kant, pero veo que tienes razón, profesor, ¿no? Y Heidegger también, pero quizá menos, ¿no? Bueno, se ha dicho que la clave para la comprensión de Karl Rahner es la experiencia del encuentro inmediato con el misterio de Dios. Esto algunos amigos míos jesuitas, algunos suyos insisten mucho en esta idea, que he hablado con ellos con frecuencia de sus clases, los recuerdos que tenían y demás, ¿no? Ellos estaban convencidos que era un místico, Rahner era un místico. Místico, yo creo, una mística de la noche oscura, pero no la noche oscura de San Juan de la Cruz, como no se me recordaba, es muy diferente. A mí me recuerda más la mística de Jacob Boehme. Con ello recuerdo que decía que Hegel es Spinoza leído según el método de la dialéctica de Jacob Boehme. Es un místico, ¿no? Pero un místico protestante y una noche oscura que es la oscuridad de abajo, no la oscuridad de arriba, de que es cegadora, ¿no? Yo creo que más bien su influencia, no creo yo que fuera del Espíritu Santo, más bien yo creo que era del Espíritu de las tinieblas, aunque no la juzguemos, de buena voluntad hizo lo que hizo, estoy convencido. Algunos que lo han conocido dicen que un hombre que rezaba, tenía la visión espiritual de muchísimas almas, en él se daba una especie de dualidad, porque cuando daba consejos no decía hay más barbaridad de lo que hace escrito, por lo que he oído yo, no sé. Cada persona es un mundo y es dificilísimo juzgar a nadie, ¿no? El Señor lo prohibió, algo será, ¿no? Qui judicat dominus est. La clave para representar es la experiencia del encuentro inmediato con el misterio de Dios, que se explicita por medio de la filosofía trascendental. Explicita por la asumió, pero porque previamente había tenido, algunos hablan incluso algo parecido a lo que le ocurrió en la Salva Negra en Friburgo, por allá, a Heidegger, que tuvo algo especial, una iluminación especial, ¿no? Y otros, bueno, pues de él se dice algo parecido, ¿no? Que lo espiritual por la filosofía trascendental condiciona toda su obra. La idea está en mí. El hombre está radicado en la experiencia del misterio en la medida en que experimenta lo fenoménico en la tendencia a priori que trascendental de su conciencia, en general y en último término a Dios. En toda experiencia humana, el hombre vive remitido a un Dios inabarcable por el que se siente arrebatado. Esa es la experiencia primaria y fundamental de Fabro. Según dicen, y yo lo he oído más de una vez a antiguos alumnos suyos, ¿no? Al cual le admiran mucho, por cierto. Bueno, pues, de hecho, alguno ha dicho que pese a su alto nivel intelectual, la teología de Rahner es próxima de experiencias místicas, impregnada de espiritualidad, aunque yo creo que es una espiritualidad oscura, ¿no? De Jacob Boehme, más bien. Algunos jesuitas, algunos suyos, me dijeron que le habían oído afirmar que el jesuita del futuro sería místico o no sería. Y pocos días antes de morir, dijo, yo lo apunté, uno de ellos me lo contó y apunté, dijo, en el año 84, pocos días antes de morir, dijo, es consciente el cristiano y el teólogo de que en todo nuestro saber sobre Dios está penetrado, que todo nuestro saber sobre Dios está penetrado por un profundo no saber sobre Dios, y por eso nuestro hablar sobre Él debe estar acompañado o determinado por un fundamental escuchar y callar, casto silencio venerantes. Incluso en el cielo, eso lo dijo en Madrid, estuvo en Madrid en el año 75, recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Comillas y le ofrecieron un volumen de antiguos alumnos suyos,
Entre los cuales está, por ejemplo, pues, el padre Madurga, que era el rector de Comillas, el padre Volado, que también es un filósofo de la línea de Koretz y todos estos, ¿no?, que se ha formado en Alemania y que, en fin, una porción de teólogos de la liberación había también, porque hay que decir que la base mediática de los teólogos latinoamericanos de la educación está en Madrid. La editorial Sígueme, de Salamanca, y luego está Yacuría, Sobrino, y, en fin, y estaba lleno de admiradores. Entonces pronunció un discurso en homenaje a Santo Tomás de Aquino, que tengo aquí una cita que me llama la atención, lo digo porque se habla mucho de su doctrina, más un poquito a lo personal, también conviene, creo yo, ¿no? En el discurso que pronunció en Madrid, era centenario de Santo Tomás, ¿no?, en 1975, cuando le concedieron el doctorado honoris causa sobre el significado actual de Santo Tomás de Aquino, ante un gran número de profesores, algunos suyos, dijo: Santo Tomás es el místico de la adoración del misterio más allá de toda posibilidad de expresión. Y citaba aquello de Reginiano de Pisperno, ¿no?, que dijo que quemara todo, que lo rompiera. Y él esto lo interpretaba en el sentido de que, lo decía de esta manera, dice: Tomás pasa de ser el maestro que habla inmediatamente en la escuela, ha pasado de ser el maestro que habla en la escuela a ser el padre de la Iglesia, cuya sabia palabra tiene ante todo que ser traducida a nuestro propio lenguaje. Pero aunque este destino sea inevitable, de hecho él decía que era una filosofía escolástica anquilosada, que había que superarla, asumiendo, pues digamos, el giro, digamos, pues antropocéntrico o subjetivo, abandonando la metafísica objetiva, pero bueno, no, sin embargo, lo consideraba como padre de la Iglesia a tener en cuenta. Aunque ese destino sea inevitable, el tener que mirar hacia el futuro y, por consiguiente, pues, el abandonar todo lo que haya de que no está al día y quiere llegar al hombre que lo entiendan con la mentalidad actual y tal. Dice: deja abiertas nuevas posibilidades a la teoría de hoy. Lo de que dijo él no tiene por eso que hacerse lejano y extraño. También hoy tiene él algo que decirnos. Tenemos que escucharlo. Es que habló en castellano en aquella ocasión, en castellano, ¿no? Lo tenía escrito, yo si tuviera escrito en italiano, se leería ahora en italiano, ¿no? Pero no he tenido esa suerte. Bueno, y decía: tenemos que escucharlo para escapar de esa manera al peligro de sucumbir a las motivaciones a corto plazo y a la trivialidad de nuestro tiempo. Y decía que si el hombre con espíritu y corazón, con diligencia y santa curiosidad, no ha experimentado como Tomás el mortal y vivificante dolor de que todo cuanto se dice en la teología, lo que había escrito él, es paja, entonces es que no ha practicado la teología siguiendo las huellas de Tomás. Su teología será quizá inteligente y crítica, lo que por supuesto debe ser también, pero no sería neumática, dice, no sería cristiana, no sería tomásica. Non sarebbe tomásica, decía. Aquí vemos esta vivencia que tenía del misterio siempre impenetrable. Es más, aún en el cielo, ya que estamos con tema escatológica, me acuerdo que en aquella conferencia, lo apunté aquí, estamos en un tema escatológico, decía lo siguiente: la mayor precisión y la lúcida objetividad de la verdadera teología solamente tiene un sentido: hacer salir al hombre de la inabarcable claridad de su existencia para introducirlo en el misterio de Dios, donde ya no comprende, sino que captado, donde ya no discursea, sino que adora, donde ya no domina, sino que él mismo es subyugado. Solamente cuando la teología de los conceptos que comprenden se autosuprima,
haciéndose teología de la incomprensibilidad que capta, será verdaderamente teología. Y añadió, en perspectiva de esta escatología de esta ponencia, porque ello es así, y no solo ahora, sino eternamente, porque incluso allí donde conocemos como somos conocidos y contaremos rostro a rostro lo contemplado, alude a la bienaventuranza en el cielo, amado y alabado, es y seguirá siendo el eterno misterio que como tal se entrega al corazón y con ello no se empequeñece, sino que se hace más incomprensible y devorador. O sea, el cielo no es revelata face, de famoso himno Adorate Devote, no quiere decir quitar los velos, como si el misterio, la claridad radiante de la visión. Nun fidei somos, pero en la oscuridad de la fe, en el claro oscuro, entonces claridad radiante, ¿no? Es una claridad que para él penetración progresiva en el misterio, como si la tiniebla continuara en el cielo. La teología negativa hasta en la bienaventuranza, por lo que dice aquí. Cuando contemplemos rostro a rostro lo contemplado, amado y alabado, es y seguirá siendo el eterno misterio que como tal se entrega al corazón y con ello no se empequeñece, sino que se hace más incomprensible y devorador. Por todo ello, la teología viatorum tiene que llegar a ser necesariamente una incitación a la experiencia del misterio por antonomasia, aunque desde luego el misterio que se ha hecho próximo. Realmente la comunicación, la gracia es la proximidad, ¿no? Lo que es lejano, hacia dónde de la trascendencia del hombre, la apertura trascendental, por la gracia se hace cercano. Existe en todos los hombres, existencia sobrenatural, por supuesto deriva de Cristo, la encarnación, porque es la cumbre de la historia salvífica en la cual alcanza su centro, irrebasable ya. Bueno, entonces todo esto es un poco lo que, si es cierta esa interpretación, lo que le condujo a la lectura de Maresal. Se interesó por él porque tenía esa... Y claro, no conocía hasta entonces a fondo el pensamiento de la modernidad y quedó fascinado, quizá porque conectaba con sus vivencias interiores. La lectura de Maresal le fascinó y la vivió como un gran descubrimiento, viendo en ella la posibilidad de valorar la filosofía escolástica en una dirección adaptada a los tiempos actuales. Es una de sus preocupaciones, precisamente, ¿no? No olvidemos que en Le Point de la Métaphysique, Maresal pretendía buscar un intermediario entre Kant y Tomás. En Ranel predomina la preocupación filosófica de hacer significativo el mensaje cristiano al hombre de hoy. Su teología es un diálogo constante con la actualidad. Vio en el concilio, en la que tan activamente intervino como perito, y en el que tanto eco tuvieron sus opiniones, el comienzo de un comienzo, el inicio de un espíritu y una dinámica que habría que desarrollar en la teología para mostrar que el cristianismo ofrece una respuesta nueva a los problemas de hoy. Pero lo hace asumiendo una filosofía trascendental de inspiración kantiana, además del aporte hegeliano, que es más importante, y heideggeriano, ¿no? Que es incapaz de eliminar el subjetivismo epistemológico, que es propio de la modernidad, es Descartes, el mismo lo dice. Cuando va a dar los criterios teológicos para la interpretación, la hermenéutica, las definiciones escatológicas, lo primero que dice es que hay que abandonar el pensamiento de la metafísica objetiva, Santo Tomás, y asumir la metafísica trascendental, la metafísica concretamente, dice desde Descartes, ya antes del giro subjetivo famoso, ¿no? Lo que algunos como Maritain llaman el germen patógeno del cogito, es el espíritu de inmanencia. Vamos, a partir de la inmanencia nunca se llega a la trascendencia, se parto lo que piensa no piensa, decía mi amigo Leonardo Polo. Dice aquí, un error en el punto de partida siempre determinante. Su rechazo de la metafísica objetiva precrítica quizá explica por qué ha criticado la doctrina de la humane vitae. Ya veríamos esa articulación entre lo trascendental y lo categorial. Lo que prima es lo trascendental, lo categorial es algo, es un relativismo total, se ha dicho también aquí. La actual editorial del relativismo tiene tanto que ver con esa manera de ver la antropología, de interpretar al hombre. Y entonces, pues, el dogma, pues algo que es relativo, que es un horizonte mental, bueno, pues está expresado con estas palabras. Pero en otro horizonte mental, en otra época, pues hay que reformularlo.
con lo cual no hay nunca unos criterios objetivos, no, es subjetivo, subjetividad. Y con todo lo que tiene relativismo. Así comprende, por ejemplo, la crítica a Bonavite, la negación y sacerdocio de la mujer y la imposición del celibato sacerdotal, también lo criticó. Se quejó frecuentemente de las injustas intervenciones del magisterio, que ha pretendido imponer doctrinas insostenibles. Fue precisamente declaraciones que había leído San José María Escrivá en este sentido, que me dijo, este autor no tiene buen espíritu, no tiene buen espíritu, que lo juzgue Dios, pero hoy por hoy no leáis sus obras. Y si leerlo, pues procurad pedir permiso expresamente y encomendaros al Espíritu Santo, nos dijo Juan Alessandro. Yo creo que tenía una luz muy especial, porque vio que había un veneno ahí, ¿no? Bueno. Y luego también hemos entrado también de cómo decir que el hombre que sea auténtico consigo mismo, pues la libertad, que en ese entrar en sí mismo, en ser cabesí, como dice, ¿no? Pues si sigue su conciencia, pues se podría justificar, sencillamente si es auténtico, si no, podría justificar hasta la homosexualidad, etcétera, ¿no? O en algunos casos el aborto, no sabía yo, pero vamos, por lo visto lo declaró en una ocasión. Lo vimos aquí el otro día el padre Siano, ayer. De manera que entonces uno se acuerda aquello de que parvus error in principio, fit major infine. Y de hecho fue ir declinando hacia abajo, hasta el final. Pero sin embargo, yo tengo la esperanza que al final de su vida, por lo que decía, que el buen jesuita o será místico o no será en el siglo que viene, en fin, realmente debió tener alguna gracia especial, ¿no? Creo yo. Yo es lo que espero. De hecho, ya digo que desde entonces, como por agradecimiento, no he dejado de encomendarle todos los días al tal Renner. El tal, bueno, no digo en tono peyorativo, mi amigo, ese amigo, no tenemos más. Dada la primacía que da a su orientación antropológica, la privilegia la experiencia trascendental de la fe y de la gracia, hace que el lector se pregunte si termina por distorsionar el cristianismo. De hecho, lo desvirtúa totalmente. Hay en él una constante preocupación desmitologizante, tanto en Sagrada Escritura, él no es escriturista, fue precisamente, hizo la observación, una crítica, el cardenal entonces Ratzinger, que hay menos de media docena de citas bíblicas en todo este chocho gordo, en este libro tan cerca de 500 y pico páginas, 500 y pico páginas, poquísimas citas de la Escritura. Bueno, a él le defienden sus amigos diciendo que es que la conocía muy bien y que estaba metida en su corazón, muy vivenciada. De hecho, en la hermenéutica de declaraciones catológicas dice que sobre la controversia de la desmitologización de Bulmaniano, decía que la teología protestante ha planteado un problema que en la teología católica no se ha dedicado todavía medianamente la suficiente atención. Y de hecho, tiene un curso que he leído de Cristología, tradujo mi amigo Gesteira, allá en Pamplona, y si fue textos en algunos seminarios españoles, que se acabaron los pobres, ¿no? Una deformación tremenda, ¿no? A medias no tengo aquí con un escriturista. Cuando era profesor en Münster, primero venía las tesis, el informe de tesis de Ranner y luego intervenía el escriturista, y ahí él dice que el Cristo prepascual, que no sabemos prácticamente nada, muy poquísimo. Establece como mínimo histórico de los evangelios lo siguiente: Jesús no se tuvo por uno de los muchos profetas, los cuales en principio constituyen una serie inconclusa que está siempre abierta hacia adelante. Se consideró como el profeta escatológico. Tenía clara conciencia de que era el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Pues no parece. Porque él decía que, bueno, la teoría suya, sabéis, conciencial de la persona, la unión hipostática equivale a tener conciencia del Verbo, asumido. Pero una conciencia atemática. Y poco a poco, a lo largo de su vida, fue descubriendo, fue conociendo, pero no, como si no supiera, prácticamente. Esta mañana la ponencia del padre Fenner me llamó la atención. Tengo aquí su texto que decía
sobre esto che Rahner non pensa neppure che Cristo sarebbe stato pienamente umano se la visione beatifica in lui avesse precluso la experiencia de una fides qua vota. De hecho, él niega la visión beatífica, y sí, una experiencia inmediata, pero sin numen gloria, contrario con Silvian, ¿no? Sino que sencillamente es, bueno, como la persona se constituye por la conciencia de el sujeto que, unido a otro sujeto de una manera tan íntima que, bueno, pues, pero aquí decía que, bueno, que tenía dudas. Ese libro da a entender que si es un sujeto humano de verdad, se metió en la historia, habría incurrido en el error, por ejemplo, la proximidad de la escatología, de la venida del Señor, no hubiera sido mentir, hubiera sido, pues, ser auténtico como tal hombre, y que Dios quería que Cristo padeciera dudas. Un poco recuerda la película aquella de Jesús Cristo, Superstar, ¿no? Que tiene dudas. Bueno, pues, un poco. Y el texto que estaba leyendo del padre Fener esta mañana nos decía esto, ¿no? Ciò che consta è la experiencia irreversiblemente definitiva de la salvezza nella resurrección. No estaba aquí el pasaje este. Dice, sembra, vamos a ver, come se Maria sia stata una ragazza di campagna alquanto priva di lume. Esto en Jesús, che non sarà in sua madre. Sembra pensare inoltre che il figlio suo non sia stato altro che un soticco paesano che durante la vita mostrò segni di una grave confusione teologica. Rahner non pensa neppure che Cristo sarebbe stato pienamente umano se la visione beatifica in lui avesse precluso l'esperienza di una fides qua vota, nella quale quella del dubbio e dell'errore. Ciò che conta, después de las inviternos rex, ya no se puede decir esto, ¿no? Ya hay una intervención clarísima del magisterio de que no se puede decir que tuviera errores. Ahora está de moda negar la famosa sentencia, que yo estoy convencido de escribir sobre un largo artículo, la significación de Cristo simul beatur et comprensor. Rahner, por lo menos, dice que hay una experiencia intuitiva, inmediata de Dios, aunque muy oscura, pero otros ni eso. Se habla en todo caso, pues Galol, por ejemplo, una experiencia mística, otros un conocimiento con naturalidad, pero la visión beatífica, esa triple ciencia, la teología clásica, es próximo a la fe, según algunos autores. Y, como sabéis, en la Mystici Corporis se habla de la visión beatífica de Cristo también, ¿no? Como no es discutible, como tal, no es dogma de fe, pero es próximo, creo yo, a la fe, ¿no? Y ahora es muy frecuente en la teología contemporánea el negarlo, ¿no? Bueno, entonces, lógicamente, pues, ¿cómo va a ser el revelador del Padre? Hablé con esa seguridad, es a través de la triple medida, de la ciencia beata, la ciencia infusa y la ciencia acquisita, que no son adornos, sino es una cristología funcional, nos muestra que son precisas las tres, porque la ciencia beata es incomunicable y requiere la mediación de las especies, primero especies intuicionales adeo-ígitas, infusas por él, que es conocimiento angélico, el que tienen las almas separadas, que tienen los ángeles, ¿no? El conocimiento vespertino, es matutino, es de visión beatífica, vespertino el otro, que es el de las ideas infusas, pues sirve un poco de mediación, porque solo a base de visión beatífica no podría entrar en comunicación ningún bienaventurado con nosotros, porque es inefable, un de audivi arcana verba que non licito min inloqui, porque no hay otro concepto, no hay concepto, nulla mediante creatura in razione objetti vicisseavente. Se autocomunica, Rahner dice que es una especie de causalidad cuasi formal. Yo creo que es no va por ahí los tiros exactamente, ¿no? Sobre esto escrito también, pero vamos a dejarlo estar. Pues, no quiero yo irme por las ramas y continuando con esto, digamos que estamos hablando entonces de esa especie Rahner tiene cierto miedo al mito, ¿no? Al mitológico.
tanto en la Sagrada Escritura como en general. Tiene verdadera obsesión de ahorrar energía a Dios, que todo lo hagan las causas segundas. La causa trascendental es la primaria, pero bueno, cada uno se autorrealiza, que sea que autorredención, en el sentido de verdad, ¿no? Lo oímos hace poco, ¿no? En esa conferencia que me ha ilustrado mucho, por cierto, y le doy las gracias por ella, ¿no? Pues es una autorrealización, de ahorrar energías a Dios. Y me ocurre, pues, la evolución. El alma viene del espíritu. Bueno, pues ya veremos cómo. De alguna manera se entraña autotrascendiendo la materia, pasa al espíritu, pero no por creación directa. Con lo cual caemos en una especie de confusionismo. En materia del espíritu hay distinción. ¿Hasta qué punto? Se autotrasciende, pero no ahorra la primera causa trascendental lo más posible. Como el mundo que se gobierna a sí mismo, acabo de decir, ¿no? Y no digamos a la persona humana, es la libertad que se autorrealiza, se autorredime en ese sentido, ¿no? Bien. Bueno, pues, entonces decía esto. Esta pretensión de Jesús, el profeta escatológico y último, es creíble para nosotros si desde la experiencia trascendental gratuita de la autocomunicación absoluta a Dios Santo miramos con fe al suceso que descubre al Salvador en su realidad entera, a saber, la resurrección de Jesús. Pero no da pruebas escatológicas. Se ha hablado mucho, y con razón, de un cierto fideísmo en Raner. Su teología fundamental, los milagros no cuentan, ¿no? Los milagros de Cristo supone Raner que el núcleo histórico de los mismos ha sido magnificado. Ahí la famosa desmitologización no cuenta, ¿no? Se dan curaciones que podrían ser interpretadas como milagros de Dios, dice él, y sobre todo afirma que para nosotros hoy en día no tiene sentido hablar de ello como pruebas de la pretensión de Jesús. El hombre de hoy no puede aceptar una concepción mítica de un Dios que interviene en la historia cambiando las leyes materiales. Además, en la Escritura los milagros no aparecen dotados de una dimensión apologética. Solo la resurrección fundamenta la fe apostólica y no puede enmarcarse entre los milagros restantes. Y así, en la resurrección tampoco tiene en cuenta para nada el sepulcro vacío, los encuentros, etcétera, ¿no? De manera que como el hecho histórico como tal no tiene en cuenta. Y de los sucesos, diríamos, de la vida de Cristo finales, solamente tiene en cuenta el misterio pascual, muerte y resurrección. De la ascensión no habla para nada, ni de la parusía. Lo rehuye. Y sin embargo son eventos salvíficos, hechos. Interesa la significación y además en tanto que captada en la priori trascendental, que es el criterio, diríamos, un poco el modernismo, ¿no? De apologética, la teología fundamental nunca es externo, un hecho objetivo, sino más o menos que esté en la expectativa, en la esperanza trascendental del futuro absoluto que se aguarda, que se espera, lo que encaja y lo que no encaja fuera. Es un reduccionismo muy grande, no se refiere a la escatología, ¿no? Y bueno, pues ahí se ve claramente que no. O sea que se ha criticado con frecuencia este fideísmo de Raner, en cuanto que supone una fe que no permite un acceso racional a los hechos históricos de Jesús. No respeta la autonomía cognoscitiva de la razón que va con la fe. Pero este fideísmo es consecuencia de la previa deshistorización, dígase desmitologización, que ha hecho el cristianismo en clave desmitologizante. La fe es un don sobrenatural de Dios que nos concede con su gracia. Pero la tradición católica no ha despreciado nunca la fundamentación racional de la fe por medio de las pruebas de razón o el estudio crítico de los evangelios, como es, por ejemplo, el caso de los milagros. Y Raner suele soslayar todo esto recurriendo a la significación global que el cristianismo presenta frente a la búsqueda de sentido y plenitud que el hombre tiene en su apertura trascendental. Todo sucede en el a priori trascendental de la mente humana agraciada por Dios de una forma a priorica, injustificada e indemostrada. Esto es puro modernismo, ¿no? Todo viene de la subjetividad. Ex intimis conscientia lateris erumpens. De abajo arriba. También la cristología, todo es de abajo arriba, nunca de arriba abajo, de abajo arriba. Bueno, me he enrollado demasiado. Yo, cuando me digas que corte, porque ya lo leemos todo y no quiero que pase el tiempo. Comenzando por la antropología suya, teoría del conocimiento de Karl Raner.
Es el punto central de todo su pensamiento y la clave de toda su teología como método de repensar toda la fe para hacerla comprensible al hombre de hoy, que es la de Maresal, que intentó sintetizar a Kant con Santo Tomás, con el añadido de las intuiciones de Heidegger y Hegel. Yo aquí digo Hegel, pero Hegel veo que es mucho más de lo que parece. Para Rahner, el conocimiento no es un encuentro intencional con la realidad. Esto me lo hizo ver con toda claridad Cornelio Fabro. Sin embargo, Giovanni Battista Mondin no está de acuerdo con ello. Creo que sí, que es realista, que no sucumbe al principio de inmanencia. Yo creo que tiene razón Fabro. A mí, por lo menos, en aquellas conversaciones me quedó muy claro esta idea que aquí resumo. Dice, voy a resumir brevemente, para Rahner el conocimiento no es un encuentro intencional con la realidad objetiva que está frente a mí, sino la apertura periódica de mi conciencia al ser en general que nace de la inmanencia del yo que piensa. En esta apertura a priórica al ser en general es esta la que ilumina y da a luz el mero influjo sensible que recibo desde fuera. En la priori de la conciencia coinciden ser y conocer. Esto es hegeliano puro. El hombre solo está consigo en la medida en que se extiende a algo otro que se deja encontrar. Y esto es posible porque, en virtud de la unidad primordial de ser y conocer, el ser del conocente debe ser precisamente el ser de lo otro, no ya intencionalmente, sino entitativamente, con lo cual no hay intencionalidad. El hombre que como posesión de ser está en lo otro ontológicamente, como el ser de una potencia, de ser vacía, indeterminada, subjetiva, distinta realmente de él. A esa potencia la que llama materia, en física atomista. El ser del hombre es la forma actual que para llegar a ser se introduce una indeterminada potencia real a la que se llama materia y, por tanto, en el mundo, espíritu en el mundo, como actualidad del otro, de la materia, como esencialmente subsistente en otro. Ahora bien, un conocimiento de un sujeto material es esencialmente un conocimiento sensible, receptivo. El espíritu receptivo propio del hombre tiene necesidad de una facultad sensible como medio necesario en el que se abre al ser en general. La del hombre es una espiritualidad eminentemente sensible, en el sentido de que la sensibilidad no es otra facultad que obra por su cuenta, sino una facultad del espíritu mismo para la realización de su propia esencia. Efectivamente, el hombre es ante espíritu y libertad, y brota de su seno, podemos decir, como una especie de deducción trascendental, hay que decirlo así, porque si no, no sería posible el encuentro con el otro, ¿no? La materia. De este modo, vive el presente por su espiritualidad encarnada, desde la anamnesis del pasado hasta la prognosis del futuro. Por eso la antropología, esencialmente futurología, escatología. Es un ser histórico precisamente por esto, porque el espíritu tiene una temporalidad intrínseca como secuencia de la materia, que es elemento esencial también, que brota de la espiritualidad. Y por eso está esencialmente estructurado en las coordenadas de tiempo y espacio. De este modo, el hombre es un ser histórico, no solo porque posee libertad, sino porque ejercita esa misma libertad que él es, en las coordenadas de tiempo, que no es el de las cosas inframundanas, es diferente, y del espacio. Vive el presente por su espiritualidad encarnada, desde la anamnesis del pasado hasta la prognosis del futuro. Por eso la antropología, esencialmente futurología, escatología. Bueno, entonces vemos la estructura del conocimiento, tal y como lo sintetiza, se puede resumir en 2 puntos. Por la sensibilidad receptiva se le manifiesta al hombre las cosas de este mundo. Es la famosa conversión fantasma, atomista. Y por la anticipación del ser, el hombre está abierto atemáticamente y limitadamente al horizonte del ser. Y de la captación del fenómeno en el horizonte de la apertura del ser nace la cuididad. Y bueno, pues Cornelio Fabro, que es el que me abrió los ojos, ¿no? Ha criticado esta metafísica del conocimiento en las famosas volta antropológica, que decir, ¿no? Porque para él, hemos el conocimiento síntesis, significa hacer juicio, que permite concebir el ser del hombre como apertura al ser en medio de la sensibilidad. La materia es el juicio, la materia en el juicio se pone como sujeto a lo que se refiere a una cuididad aprendida conceptualmente. Es vacua, potencia indeterminada, como principio receptivo, principio de esceidad, de cualidad y, por tanto, principio de individuación del mismo. Bueno, Fabro, criticando, dice lo siguiente: impugna, en primer lugar,
la adulteración del actus essendi tomista en la hermenéutica trascendental del ser propia de Heidegger. El nudo de la falsa interpretación de Rahner estriba en el establecimiento de la unidad original entre ser y conocer. Mientras en Heidegger el ser no se da sin referencia al Dasein y a su pensar en una racionalidad fenomenológica que impide llegar a la trascendencia auténtica del objeto respecto al sujeto, en Santo Tomás el conocer es una relación posterior al establecimiento real del sujeto conocente y del objeto. El error de Rahner está en absorber el ser de la realidad en el ser del juicio. Para Rahner no es el ens el fundamento del verum, sino el verum el fundamento del ens, que es el propio principio de eminencia, de inmanencia. Ahí se ve la herencia de Descartes de partir del yo que piensa. Nadie niega que la cognoscibilidad del ser del ente forma parte de la constitución íntima del ente. Lo que no cabe es invertir la situación, poniendo el conocer como fundamento del ser. O sea que el error de Rahner es pensar que el esse in actu es idéntico con el esse in actu cognoscendi et cogniti, identificando el ser real con el intencional. Para Rahner, el esse no es primordialmente el esse de la actuación originaria del ente, previo al actuar sobre el conocer, sino el ser que se identifica con la actividad sintética del juicio. Si solo captamos con la sensibilidad fenoménica la manifestación de las cosas, pero no el en sí de las mismas, caemos en el idealismo. Si el ser lo infunde a priorísticamente sujeto sobre los fantasmas que vienen de fuera, no conocimos ya la realidad objetiva. Con lo cual, bueno, la salvación cristiana no nace de una priori trascendental, ni de un hecho subjetivo. La encarnación es un factum del Hijo de Dios, un evento que es accesible, un acontecimiento, que es accesible al conocimiento de todo hombre. Y luego esta inmanencia partiendo del ser del percibir, no se tendrá, partiendo del ser del percibir, no se tendrá jamás otro ser que el de percibir. Partiendo del pensamiento, no hay medio posible para demostrar desde él que existe el objeto experimental. Ese es el error del idealismo crítico de la escuela de Granada en Lovaina y concretamente de Maresal. Entonces vamos a terminar ya. Bueno, entonces lo que voy a hacer es leer las conclusiones porque es muy tarde. Y la antropología ya más ha sido muy expuesta. Luego hablo de la gracia y cómo desemboca en Jesucristo, que es la teología suya es de la cristología, pues es esencialmente evolutiva, ¿no? De una cristología de arriba tendría un valor mítico, que es el calcedonense, ¿no? Que el hombre de hoy no podría aceptar. La suya es una cristología ascendente, evolutiva, desde el átomo hasta el Cristo total. Nuevos cielos y nueva tierra como punto mega, que recuerda la postura de Teilhard de Chardin. De hecho, escribió sobre la evolución, como sabéis perfectamente, ¿no? De la hominización, ¿no? Y no es el momento de hablar ahora. Y bueno, entonces su teología ascendente y conciencial. Una teología de la conciencia. Ha hecho ya alguna referencia, no es el momento ahora no hay tiempo de exponerlo, aparecerá en las actas y es muy conocido aquí, más hablaréis de ello, ¿no? Pero es muy peligroso esta cristología porque, claro, si se identifica a la persona, se interpreta según las categorías en las cuales se inspira el pensamiento moderno en la conciencia, entonces tenemos, pues eso, dos sujetos y unidad de acción. Cuando se ponen uno contra otro a dos sujetos, la unión entre ellos será simplemente unión de acción, de relación de amor. No pudiéndose decir entonces que Jesús es Dios. Por eso la palabra, la cópula es, no le gusta recibirla, porque hay que saberlo distinguir. No, no. Calcedonia dice taxativamente que uno y el mismo es a la vez Dios y hombre. Hay una diferencia cualitativa entre que Dios está unido al hombre Jesús, que actúa en él, decir que Jesús es Dios. Aunque se diga que esta unión del hombre Jesús con la autocomunicación de Dios es única e irreversible, por lo siguiente se puede decir que es una unión hipostática, tipo ontológico. Bueno, pues dice que lo óntico hay que transformar en ontológico y las expresiones ontológicas son concienciales y siempre será posiblemente algo del plano de la conciencia, una unión de acción, cuando la fe nos exige decir sin embargo Jesús es Dios.
Y la concepción evolutiva del mundo, de cristología, y todo eso nos conduce pues, a la escatología, no es otra cosa que el misterio de Cristo proyectado en el futuro, en tanto que cada uno de nosotros pues, hemos de apropiárnoslo por la existencia sobrenatural, ya que la cumbre irreversible y escatológicamente triunfante de esa donación a todos es justamente Jesucristo. Y bueno, entonces terminamos. Voy a leer un poco las conclusiones y nos vamos. La influencia de Rahner ha sido especialmente extensa e intensa antes, durante y el posconcilio. Es evidente que en la actual crisis de la modernidad, el cual Rahner, brillante epílogo, ha decaído notablemente su influencia. Eso no se puede negar. Y en lo que se refiere a la escatología, el reduccionismo del giro subjetivista de la teoría metafísica del conocimiento condiciona su inteligencia al misterio de Cristo, concebido como la plenitud no rebasable de la potencia esencial del hombre a la autocomunicación cuasi formal e inmediata de Dios Trino, Salvador absoluto, al que tiende automáticamente, de modo anónimo, asintóticamente de modo todo hombre. Y dice que solo sabemos de los novísimos, del reduccionismo, lo que sabemos desde el hombre, del redimido y asumido por la gracia, que espera en el presente Salvador el futuro escatológico. No podemos tomar en serio ninguna revelación considerada como objetivada, referente al futuro. Eso sería lo que él dice en sentido peyorativo, apocalíptica, que es pura, que es utópica. No sabemos nada, del cielo, cuanto menos hable mejor. Lo que leí al principio en ese discurso de Madrid, cuando el doctor honoris causa, se ve claramente que es un cielo que no resulta nada ilusionante, por otra parte, porque estar metido en la impenetrabilidad y asumido por él, pero no en la luminosidad radiante de la visión, es una cosa muy fuerte. Sin embargo, pues tiene algunos aspectos positivos cuando subraya con insistencia, aunque niegue la escatología intermedia, que la consumación total que se da al final, porque mientras no se supere una doble separación, dice de Lubac, que la separación del propio cuerpo no llega a la plenitud de la glorificación. Que no solamente hay un aumento, digamos, de gloria accidental, sino la propia gloria accidental, la visión beatífica tendría un aumento intensivo cuando se ha superado, y otra separación que la separación de los hermanos. Cuando se ha completado el número de los elegidos, entonces es cuando tiene lugar la plena glorificación, nuevos cielos, nueva tierra, y en eso tiene razón, es cierto. Y bueno, pues esto es lo que había que decir, más o menos. Dice la reimitación del dogma de Calcedonia en categorías existenciales modernas propuesto por Rahner es deformadora y llena de ambigüedades doctrinales, pero es además epigonal, porque la modernidad ilustrada en que se inspira está en antagónico de extinción. Y esta situación está pidiendo a gritos volver los ojos al evento sapiencial de los grandes doctores de la Iglesia, en especial Santo Tomás de Aquino o San Buenaventura, que dieron origen a dos fecundas tradiciones teológicas que están llamados a enriquecerse mutuamente en fecunda simbiosis, sin perder por ello su identidad como reclamo de un sano pluralismo teológico, que no tiene que ver con la justaposición y opositor, sino la complementariedad, derivado de la común raíz vivificante de la tradición apostólica Illumine Fidei, subducto ecclesi, pero sin adherencias de subjetivismo, antropología trascendental, kantiano, etc., inmanentistas, que obturan la vía de trascendencia ontológica al ser del ente, que nos remite asintóticamente, por principio de participación, que funda la analogía, al ipsum esse in participatum, en definitiva, el ipsum esse subsistens per se. Y esta filosofía es capaz de asumir cuanto de valioso, que no es poco, ha emergido de la proteica modernidad, como puede comprobarse en el personalismo contemporáneo, ideológico y relacional, que coincide con la metafísica bíblica y también con esa metafísica aprendida en el uso espontáneo de la inteligencia, que es perenne y creo yo que por lo que tiene de fundado en la verdad, en la realidad. Bueno, pues no vamos a interrumpir ya, que se ha hecho tarde. Muchas gracias por vuestra atención. Ecco, grazie professor Ferrer.